En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo instalar el preloader en una consola Nintendo Wii, en una consola Nintendo Wii Mini y en una consola Nintendo Wii U, en su partición de Virtual Wii. No obstante, aunque el proceso de instalación sea el mismo para ambas consolas, el acceso al programa es totalmente distinto. De ahí que cada consola tenga su BID independiente. Con todo ello, la instalación del preloader se convierte en el último paso del proceso de hackeo. Ya habremos generado el exploit, la magia, ¿vale?, en las distintas consolas, ya tendremos acceso al Homebrew Channel, habremos instalado los CIOs correspondientes en cada una de ellas y el último paso indispensable para cada una de nuestras consolas es tener el preloader. Este nos va a servir para que, en caso de briqueo, este programa nos va a permitir revivir nuestra consola. Así pues, es fundamental que lo tengamos. Así pues, el primer paso que debéis de realizar será la descarga de los archivos que encontraréis en el comentario fijado. En este caso es un paquete WinRAR llamado Preloader V10, de versión 10. Si por lo que sea este se actualizase a V11, 12, 19, 33, pues en el comentario fijado también tendréis esas actualizaciones. A continuación, una vez hayamos descargado el paquete WinRAR, tendremos que introducir en el ordenador o bien la tarjeta SD o bien el USB, recordando que en el caso de la Wii Mini no nos quedará otra que introducir un USB. Así pues, una vez tengamos el dispositivo, tendremos que meter en la raíz el contenido del paquete WinRAR. Así pues, seleccionaremos la carpeta apps y la pondremos en la raíz de nuestro dispositivo. Si por lo que sea nos pide reemplazar porque ya tenemos la carpeta apps creada, pues le damos a reemplazar. Lo único que va a ocurrir es que se van a juntar varios homebrews en la misma carpeta. No va a pasar nada más. Una vez finalizada la transferencia, tendremos que colocar o bien la tarjeta SD o bien el USB en nuestra consola y es ahí donde empezaremos con la instalación. Una vez en la consola y habiendo introducido los archivos necesarios tanto en la SD o si has utilizado un USB dentro del USB, tendremos que acudir al Homebrew Channel. Una vez dentro del Homebrew Channel, aquí aparecerán todos y cada uno de los programas que hayáis metido dentro de la carpeta apps. En esta ocasión, como solamente he metido los del preloader, a mí me aparecen estos dos. Si a vosotros os aparecen más, pues tenéis que buscar estos dos, el boot to preloader y el preloader installer. El primero, el boot, es para lanzar el preloader desde el menú del Homebrew Channel. Y el que nos interesa ahora mismo es el segundo, el preloader installer. Así pues, vamos a cargarlo. Ahí estará cargando y nos dice que esperemos. Presionaremos el botón más de nuestro mando y ahí nos informará que la instalación se ha realizado. Así pues, le daremos al botón A. Habiendo instalado ya el preloader en el prearranque de la consola, nos quedará ver sus dos accesos. El primero sería desde el propio Homebrew Channel, de ahí que os haya metido la carpeta del boot. Así pues, si ahora mismo le damos a Load Preloader y le damos a cargar, aparecerá el menú del preloader. Aquí lo tenemos, chicos. Dentro del panel del preloader se nos muestran varias opciones. La primera de ellas es System Menu, es decir, si le damos, acudiremos al menú de Home. La segunda, Homebrew Channel, es decir, si lo lanzamos, nos llevará directamente al Homebrew Channel. La tercera y más importante de todas, el Boot Me IOS. Esto nos servirá para que en caso de brick podamos restaurar nuestra consola. La cuarta opción es lanzar títulos que tengamos instalados en la consola, en este caso el propio preloader, el Homebrew Launcher, es decir, todos y cada uno de los WAD que hayamos instalado en el Home, podremos lanzarlos de forma directa en el preloader. Y por último,
que lea el disco. Como actualmente no tengo ningún disco en la consola, pues a mí esta opción no me sirve de mucho. No obstante, la opción que más nos va a interesar es la del sistema hack. Aquí podremos elegir activar o desactivar ciertas utilidades en nuestra consola. La primera es la de bloqueo de actualizaciones de disco. En este caso simplemente le voy a dar al botón A y, como podéis comprobar, a ver que le voy a dar con el ratón, en lugar de Disable se ha puesto Enable. La siguiente, bloquear actualizaciones de disco. Efectivamente. Ahora, la que sí que tenemos que coger es la de la región free, es decir, que todos los juegos que vayamos a cargar en nuestra consola, sean de la región que sea, siempre nos lo vaya a reconocer. Es decir, actualizaciones bloqueadas y región free activada. En cuanto al resto de opciones, yo simplemente no voy a tocar ninguna más. Así pues, me voy hacia arriba del todo y podéis comprobar que salvar setting está en amarillo. Así pues, le voy a dar al botón A, se han guardado, y simplemente al botón B para volver al menú. Ahora, ¿qué puedo hacer? Pues directamente me voy al Home. Con todo ello, chicos, ya os he enseñado a cómo instalar el preloader en nuestra consola, a ponerle algo de configuración y a cómo acceder a él desde la aplicación del Homebrew Channel dentro del menú de Home. Sin embargo, ¿qué ocurre si nuestra consola no tiene acceso al Home debido a que a lo mejor se ha briqueado? ¿Cómo llegamos al preloader? Pues en este caso, en la consola de Wii, tenemos que, con la consola apagada, presionar simultáneamente, mientras se enciende la consola, el botón de Reset. A continuación os voy a dejar un ejemplo práctico. Para poder acceder al preloader sin el acceso al Home o al Homebrew Channel, simplemente tendremos que, con la consola apagada, presionaremos el botón Power y directamente el botón Reset. Lo mantendremos pulsado y ahí podéis comprobar cómo el preloader acaba de salir en pantalla. Y por mi parte nada más, chicos. Ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo Quelonium siempre podéis dejármelo en los comentarios, y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la WIDE a vuestra disposición.